Ya. Hola, Alonso. Ya, chicos y chicas, vamos a comenzar entonces con la división de números enteros. Muy bien, Alonso. ¿Y usted cómo está? Gracias por preguntarme. Qué bueno. Vamos a utilizar el mismo método que habíamos utilizado con la multiplicación de números enteros. ¿Ya? A través de un problema vamos a resolver con dos estrategias divisiones de números enteros. Dice, un submarino descendió hasta una profundidad de 15 metros en 5 etapas. Si en cada etapa se sumergió la misma cantidad de metros, ¿cuántos metros descendió el submarino en cada etapa? Como usted quiera, Alonso. Yo le recomiendo igual que anote, pero no es obligación, ¿ya? Ya habíamos conversado anteriormente que el descendió me indica que es una cantidad negativa. Por lo tanto, vamos a tener menos 15 metros y 5 etapas. ¿Bien? Eso es importante. Esos van a ser los datos que vamos a tener en este problema. Antes de continuar, es importante recordar los elementos de una división. Vamos a tener el dividendo, que es el número que yo voy a dividir. El divisor, que es el número por el cual voy a dividir a este dividendo. ¿Ya? El cociente, que es nuestro resultado de la división, y el resto, que es lo que nos va sobrando. ¿Ya? Todo lo que nos va sobrando se le llama resto. Continuemos entonces. Estrategia número 1, representación formando grupos. ¿Por qué formando grupos? La división, la definición de división. Lo espero, Emilio. ¿Qué ocurrió? ¿Había algo para atrás? ¿Estaban anotando algo? Ya, avísenme. Vayan avisándome que como me gusta la lluvia, me motiva, entonces voy más rápido de lo normal. Así que vayan, avísenme cuando... Ya. Entonces, habíamos dicho que es importante, o sea, que son importantes los elementos de la división. El dividendo, que es el número que voy a dividir, el divisor, que es el número por el cual voy a dividir, el cociente, que es nuestro resultado, y el resto, que es lo que nos va sobrando. Ya, con respecto al problema, teníamos que descendió 15 metros, eso quiere decir menos 15, y en 5 etapas. Esas 5 etapas van a ser positivas. ¿Puedo cambiar o están escribiendo todavía? Ya. Alonso, ¿usted está escribiendo? Ya. No, eso es por ahora. Ahora vamos a la estrategia número 1, que es la representación formando grupos. Como les estaba diciendo, cuando yo formo grupos, lo que estoy haciendo es dividiendo. Por ejemplo, hay 13 personas conectadas, muy pocas en todo caso. Ya. Yo quiero formar grupos de, eh, no sé, grupos de 3 personas. ¿Cuántos grupos puedo formar? 4. 4, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hicimos? Dividimos. Por eso la primera estrategia es la representación formando grupos. Entonces vamos a comenzar. El paso número 1, vamos a utilizar fichas con el valor de menos 1 para representar los menos 15. Bien, quedaría algo así. Ahí vamos a tener 15 fichas que representan menos 1, cada uno de los metros que descendió. El paso número 2 es formar grupos
con cantidades iguales de fichas. Para evitar dividir, como son 5 grupos, ya que bajan 5 etapas, tenemos que tomar una ficha y ponerla en un grupo, otra ficha y ponerla en el segundo grupo, y así hasta llegar al grupo 5. Luego, la ficha número 6 va a ir al grupo 1, la ficha número 7 al grupo 2, y así sucesivamente hasta llenar los 5 grupos. Y también las 15 fichas, lo que me quedarían ahí están los 5 grupos, ¿cierto? El paso número 3, por lo tanto, es contar estas fichas. Vamos a contar solo las fichas de un grupo, ya que todos los grupos tienen la misma cantidad de fichas. Nos quedarían 3 fichas, eso quiere decir menos 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Responder al problema. El submarino descendió 3 metros por etapa. Recordemos que el descendió me indica negativo, por lo tanto no es necesario poner que descendió menos 3, solo que descendió 3. ¿Hay alguna duda? Ya. Si alguien está escribiendo, me avisa, o si no, para pasar a la estrategia número 2. Bien. Estrategia número 2, aplicando las reglas de los signos. Vamos a recordar entonces las reglas de los signos, que son las mismas que las de la multiplicación. Signos iguales, resultado positivo, más dividido en más y menos dividido en menos. Y resultado, y signos distintos, el resultado es negativo, el cociente es negativo. Más dividido en menos y menos dividido en más. Otra cosa importante es que 0 dividido en cualquier número es siempre 0. ¿Ya? No es ni más 0 ni menos 0, es 0. Bien, luego vamos a entrar más en detalle con respecto a justamente ese punto. Entonces, en este caso, teniendo en claro que descendió 15 metros, o sea, menos 15, y que esto lo hizo en 5 etapas, tenemos que dividir los signos, que serían el menos y el más de los números mencionados. Como son signos distintos, el resultado es negativo. Luego, debemos dividir los números. Lo que nos va a quedar 15 dividido en 3, o sea, en 5, lo que nos da como cociente 3. Finalmente, es unir ambos pasos y responder al problema. Nos queda menos 3 y por lo tanto la respuesta va a ser: el submarino descendió 3 metros por etapa. ¿Alguna duda? Bien. Ya. Todo very ok. Perfecto. Ya, entonces ahora les toca a ustedes resolver las siguientes divisiones con la estrategia que más le acomode. Me imagino que la estrategia que más le acomode es la 2, ¿o no? Es más rápida, ¿cierto? Recuerden que ustedes pueden elegir la que más le acomode, no necesariamente la que vamos a hacer ahora, que es la número 2. Voy a detener la presentación para proyectar el Jamboard y para que lo hagamos juntos. No, no lo eché, Alonso, ¿cómo lo voy a estar echando? Se tiene que haber salido. Sí, siempre hace eso. Ya. Entonces, vamos a resolver. Estos son los mismos ejercicios que estaban. Tenemos que primero multiplicar los signos, que sería menos y menos. Como son signos iguales, mi resultado me va a quedar positivo. Recuerden que no es necesario poner el positivo. Y 12 dividido en 6. ¿Cuántos grupos de 6 personas puedo formar con 12?
2. 2. Muy bien. Por lo tanto, menos 12 dividido en menos 6 nos queda 2. Perfecto. Vamos al siguiente ejemplo. Voy a dejar ese ahí por si acaso alguien lo está notando. En el ejemplo número 2, tenemos menos 45, un número negativo, dividido en 9. Este es positivo, ¿cierto? Ya que no tiene signo. Más por menos, o sea, signos distintos, me queda negativo. Y 45 dividido en 9 es 5. Por lo tanto, nuestro resultado es menos 5. Muy bien. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 3. Tenemos 49 dividido en menos 7. Tenemos positivo dividido en negativo. Como son signos distintos, mi resultado es negativo. Y 49 dividido en 7 me queda 7. Por lo tanto, muy bien, Emilio, Gaspar, nuestro resultado nos queda como menos 7. Continuamos con el ejercicio número 4. En este caso, tenemos el 0. 0 dividido en menos 4. Yo les comenté antes que 0 dividido en cualquier número, eso era, como dijeron ahí sus compañeros y compañeras muy bien, es 0. ¿Ya? Porque no existe el menos 0 ni el más 0. Pero ¿qué pasa si yo, correcto, pero recuerden que no es el neutro de la división, es el neutro de la suma y de la resta. El de la división y la multiplicación, ¿cuál es? El 1, muy bien. No se preocupe, Catalina. Muy bien, Alonso, el 1. Qué bueno que se pudo conectar de todas formas. Pero ahora, ¿qué pasa si yo les doy vuelta a esto y les pongo 5 dividido en 0? ¿Eso también es 0? Emilio dice que sí. Gaspar también dice que es 0. Benjamín dice que es 5, ¿ya? Bien. Si lo pensamos con la definición de los grupos, ¿cuántos grupos de 0 personas puedo formar con 5 personas? Vuelvo a preguntar. ¿Cuántos grupos de 0 personas puedo formar con 5 personas? ¿Se pueden formar grupos de 0 personas? No, no se No, porque pueden. si no, no serían grupos. O si no, no serían grupos, claro. Por lo tanto, se ocurre acá lo mismo que ocurría con el 0 elevado a 0. Es imposible, por lo tanto, esto queda como infinito o como indeterminado. ¿Ya? Entonces, ojo con esto. 0 dividido en cualquier número, eso me queda 0. Pero 5 dividido en 0, eso no existe. Si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a aparecer mat error. ¿Ya? Es importante que esto, si lo pueden anotar, lo anotan. No se les puede olvidar. No se puede dividir en 0. Díganse eso, no se puede dividir en 0. No, no se puede. Eso no existe, es infinito. Bien, continuamos entonces con el último ejercicio.
¿qué nos queda? Menos 56 dividido en menos 8. En este caso tenemos dos signos negativos, por lo tanto nuestro resultado es positivo. Y 56 dividido en 8 es 7. Correcto, muy bien. Con respecto a la pregunta que hizo Alonso, ¿cuál era entonces el resultado? El del ejercicio 4, que es 0 dividido en menos 4, ese resultado es 0. Mientras que el resultado de 5 dividido en 0 no existe o es infinito. Cualquiera de los dos. O no existe o es infinito. Bien, ¿hay alguna duda con lo que acabamos de ver? Ya. Vamos entonces ahora a ver división, pero en resolución de problemas. Recuerden que siempre debemos seguir los pasos de la resolución de problemas. Comprender el problema, crear un plan, realizar el plan y finalmente responder al problema. Entonces, el problema dice, una cuenta bancaria de una empresa tiene saldo cero y decide hacer uso de su línea de crédito para pagar a los trabajadores. Antes de continuar, ¿alguien sabe lo que es una línea de crédito? Si no lo saben, no pueden entender el problema, así que lo vamos a aclarar de inmediato. Una línea de crédito es un dinero que a mí me presta el banco, pero que yo no se lo tengo que pedir. ¿Cómo así? Yo saco una cuenta corriente que es donde a mí me depositan mi sueldo y el banco me dice ya, tu saldo va a ser tu sueldo, pero además de eso, yo te entrego una línea de crédito en la cual tú tienes acceso a, no sé, 2 millones de pesos, que yo los puedo utilizar como yo quiera, sin necesidad de antes pedirle esos 2 millones al banco. Por lo tanto, es una deuda que yo voy a tener al banco. Eso quiere decir que cuando a mí me hablan de línea de crédito, es un saldo en contra, por lo tanto es un número negativo. Claro, después la tenemos que devolver. Después tenemos que devolver eso sí o sí. Y luego dice, cada trabajador recibió un cheque por 305.000. Como estamos hablando de una línea de crédito, esto va a ser menos 305.000. La pregunta es, ¿cuántos trabajadores recibieron dicho cheque si el nuevo saldo de la cuenta es de menos 1.220.000 pesos? Tenemos los datos, ya comprendemos el enunciado y ahora tenemos que armar el plan. Dice Alonso que se multiplica. ¿Hay alguien que quiera hacer otra cosa? ¿O que se le ocurra algo más que multiplicar? Ya, dividir, dice Benjamín. O sea, podríamos multiplicar o podríamos dividir. ¿Ya? Voy a explicar cómo hacerlo de ambas maneras. Se puede hacer de ambas maneras, o multiplicando o dividiendo. En teoría vamos a estar haciendo lo mismo. Vamos a comenzar dividiendo, ¿ya? Y vamos a dividir los valores que tenemos acá, que serían menos 1.220.000 dividido en menos 305.000. Me quedó muy grande ese cero. Ya,
tenemos eso. Acá lo que nos conviene hacer es eliminar los ceros. ¿Sabían ustedes que si, por ejemplo, yo aquí elimino los últimos 3 ceros, yo puedo eliminar acá también los últimos 3 ceros? Esto que acabo de hacer es una simplificación. Recuerden que la división es también una fracción y la fracción es también una división. Por lo tanto, en ambas yo puedo simplificar. En este caso, yo simplifiqué por 1000. Ambos resultados, o sea, tanto el dividendo como el divisor, los simplifiqué por 1000. Para que me quedaran números más pequeños, y me quedarán 1000 menos 1220 dividido en 1000, o sea, en menos 305. Y así divido números más pequeños. Al dividir esto tenemos dos signos negativos, por lo tanto el resultado es positivo. Y 305 me cae exactamente 4 veces en el 1220. Por lo tanto el resto es 0. ¿Ya? Y nos queda como respuesta entonces que 4 trabajadores recibieron dicho cheque. Esta sería la forma de hacerlo dividiendo. Luego vamos a escribir la respuesta. Si lo quisiéramos hacer multiplicando, tendríamos que buscar qué número multiplicado al menos 305 vamos a hacer aquí multiplicado por un número desconocido, nos da como resultado, como producto, 1.220.000. ¿Cierto? Y nos damos cuenta que este número es 4. De ambas formas llegamos al mismo resultado. Entonces la respuesta sería 4 trabajadores recibieron dicho cheque. Estaba bien, pues, ¿ve? ¿Alguna duda? Muy bien a los que habían respondido 4 anteriormente. Ya, entonces, como no tienen dudas, van a hacer ustedes. Yo les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. Y luego lo revisamos. Ahí. Dice, un motor de combustión interna mantiene una temperatura de 20 grados Celsius cuando está apagado. Al encenderse, alcanza su temperatura máxima en 15 minutos, la cual es de 95 grados Celsius. Si el cambio de temperatura es constante, ¿cuánto varió la temperatura del motor en cada minuto? Entonces, lo van a hacer ustedes. Van a ir en el chat anotando su respuesta y luego vamos a verificar en conjunto si lo que hicieron era correcto. Alonso dice 5, pero lo duda. En realidad está preguntando si es 5 o está afirmando que es 5.
Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros y luego verificamos todos juntos. Pero pongan ahí la respuesta a la pregunta, no solo la respuesta de la operación. ¿Cuánto varió la temperatura del motor de cada minuto? Y ahí van poniendo la respuesta. Varió 5, creo. No crean, po. Estén seguros de lo que me están diciendo. Si ustedes dudan, ¿cómo voy a saber yo? No tienen que dudar, tienen que ser seguros. Es 5, o como puso ahí Alonso, varió 5. Claro, pero no 5 creo, porque me hace dudar hasta a mí. Vamos a esperar 2 minutitos más, a ver si responden. Gaspar dice 4,5. Emilio 4,75, ya. Tenemos 3 resultados distintos. Que la temperatura varió 5 grados Celsius por minuto, que la temperatura varió 4,5 y que la temperatura varió 4,75. Luego lo vamos a revisar todos. Tienen que estar atentos a los detalles para que vean si es que se equivocaron en el resultado, vieran en qué se equivocaron. No vieran, vean en realidad. Vean en qué se equivocaron. Vamos a esperar un minuto más. Gaspar dice, sí, Miss, el Emilio está bien. Ya vamos a ver, ya vamos a ver. Ya. Ya que nadie más contestó, vamos a comenzar con los datos. No he dicho que está bien, Alonso. Tranquilo, confíen en sus conocimientos, confíen en lo que saben, chiquillos. Bien, vamos a tener una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Vamos a tener una temperatura final de 95 grados Celsius. Vamos a tener que esta variación ocurre en 15 minutos. Y la pregunta es saber cuánto aumentó por minuto. Y aquí en la pregunta hay 2 palabras claves. La primera es varió. Cuando a mí me hablan de variar, de variación, de diferencia, me están preguntando por algo que debo restar. ¿Ya? Y el en. ¿Se acuerdan lo que les dije en algún momento del en? Cuando a mí me aparece en, tengo que dividir. Son esas palabras claves que me indican lo que debo hacer. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es restar la temperatura máxima, que es 95, restársela a la temperatura inicial, que son 20. Esto nos queda 0 para llegar a 5,5 y 2 para llegar a 9, 7. Nos quedan 75 grados Celsius. Eso es lo que varió. Ahora me preguntan, ¿cuánto varió por minuto?
Como en total fueron 15 minutos, estos 75 grados Celsius tenemos que dividirlos en 15. Y entonces, ¿cuántos grupos de 15 podemos formar con 75? Y la respuesta es 5. Y sobran 0. ¿Por qué? Porque el 15 por 5 me da 75. Como respuesta entonces correcta sería ¿cuánto varió? La respuesta entonces sería varió 5 grados Celsius por minuto. Muy bien. Muy bien a los que respondieron. Que varió 5 grados Celsius por minuto. Felicidades, Alonso, y a los compañeros que también participaron. ¿Se dieron cuenta por qué no era 4,5 ni 4,75? Ya. Eso es lo importante. Muy bien, Benjamín. Felicidades, Benjamín, también. Ya. Para finalizar, vamos a responder 2 preguntas en Menti. Así que vayan a menti.com, ponen el código 514048 y responden. Al dividir un número negativo por uno positivo, el cociente es negativo. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Aquí la voy a mandar. www.menti.com y el código es 514048. Entonces, al dividir un número negativo por uno positivo, el cociente será negativo. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Tenemos una primera respuesta, verdadero, dice. Dos verdaderos, bien. O sea, no sé si esa es la respuesta correcta en realidad. ¿De qué crees tú que depende, Alonso? ¿Le sale otra pregunta? ¿Qué pregunta le sale? Ah, pero, Cookie, por favor. Ay, ahí sí. No entendí su pregunta, Alonso. ¿Cómo y cuál? Tenemos puros verdaderos hasta el momento. Vayan a responder. Ah, ya entendí. Vamos a responder, que respondan 3 personas más y vemos si la respuesta es correcta o no es correcta. Tenemos una falsa, ya, interesante. Dígame, Alonso. No sabemos, pues veamos ahora. Esperemos a que 2 personas más contesten y vamos a ver si es verdadera o es falsa la respuesta correcta. Vamos, 2 personas más que contesten. Para avanzar con la pregunta que viene.
No, que no le explote, Alonso. Que no le explote. Por favor. Al dividir un número negativo por uno positivo, el cociente será negativo, ¿verdadero o falso? Bien, con 12 verdaderos y una falsa, debo comentarles que si yo tengo un número negativo, independiente de cuál sea el número, yo sé que mi signo es negativo y lo divido por uno positivo, voy a tener dos signos distintos. Por lo tanto, el cociente o mi resultado de esta división, como tengo dos signos distintos, el resultado será negativo. Por lo tanto, la respuesta correcta es que esta afirmación es verdadera. Muy bien, muy bien. La persona que puso falsa, espero que haya entendido por qué es verdadera, ¿ya? Porque estamos dividiendo dos signos distintos. Recuerden, división de signos iguales, positivo, ya sea más y más o menos y menos. Y división de signos distintos, negativo. Vamos a la siguiente pregunta. Es el mismo código. La división de cualquier número por 1 es igual a 1. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa? Contéstela. Primero piense antes de contestar si es verdadera o falsa. La división de cualquier número por 1 es igual a 1. Tenemos 11 falsos. De las personas que han contestado falso, justifiquen en el chat por qué sería falsa. ¿Cómo de las 12 personas nadie va a justificar por qué es falsa? ¿Miss, puedo hablar por aquí o no? Sí, sí puede. Dele nomás. Porque, por ejemplo, si tengo 17 dividido en 1, ¿Ya? el 1 me cabe 17 veces en el 17 y quedaría 17, no quedaría 1. O algo así que nos explicaron. Bueno, le debo comentar que sabe explicar bastante bien porque fue una explicación perfecta. Esa es la respuesta. Muy bien. Voy a leer también lo que pusieron en el chat. Dice, Grande Gaspi. claro, la división de cualquier número por 1 siempre es el número, ¿ya? Como dijo Gaspar, 17 dividido en 1, eso es 17, ya que puedo formar 17 grupos de una persona. Muy bien, chiquillos. 12 falsas, o sea, las 12 personas que contestaron lo tuvieron correcto. Las otras personas que no contestaron, espero que también en su mente hayan dicho que es falsa. Con esto entonces finalizamos, chiquillos. Esto sería la clase del día de hoy. No sé si les queda alguna duda.